se escuchan un zumbido desde el cooler de mi notebook, que es un desastre. Bueno, bárbaro. Les cuento. No sé si ingresaron a la plataforma, pero hoy tenemos una clase de todo lo que es base de datos, ¿sí? Ujú. Vamos a trabajar con planillas con datos para ver cómo filtrar, cómo buscar información, cómo ordenarla de distintas formas, cómo hacer resúmenes. Y la clase que viene ya entraremos con tablas dinámicas, que es una forma distinta de presentar la información. Pero en principio tenemos que aprender a manejar grandes conjuntos de datos, ¿sí? Yo les voy a pedir, para que vayan haciéndolo conmigo, que descarguen de la plataforma un archivo de la clase 3 que se llama filtros automáticos. Yo lo tengo abierto. Descarguen ese trabajo, que vamos a trabajar con ese en principio para ver los fundamentos básicos, y después hay otra planilla que les puse con más datos para poder jugar un poco con más fundamentos, ¿sí? Descargar, no, o sea, lo vemos online, No, ¿no? descargala en tu Excel y abrila en Excel. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿La tienen? Yo voy a compartir pantalla como el otro día para ir mostrándoles y para que vayan avanzando conmigo, ¿sí? Gracias, Majo. A ver si puedo ver. Voy a cambiar. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ahí. Y voy a ponerlos así. Me parece que se va a ver muy chiquito. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, Bien, perfecto. perfecto. Ahí dejo abierto el chat por si alguien pregunta por chat para poder verlo, ¿sí? Bueno, ¿alguien sabe o me puede decir qué es una base de datos? No se agolpen, de a uno. Voy a cortar el video, así es más liviano. Ahí. Es una base con datos. Bueno, bien. Es una primera aproximación. ¿No? ¿Nadie me quiere decir? Un conjunto de información que se puede ordenar para obtener más datos. Bien. Bueno, sí, digamos, vamos a definirlo como un conjunto de datos o un conjunto de información que tiene sentido para alguien. A lo mejor para alguna persona no tiene sentido la información, pero si esa información está organizada de tal manera que tenga un sentido lógico para alguna persona, vamos a decir que es una base de datos. ¿Qué caracteriza las bases de datos? Que los datos están organizados en columnas o campos y filas o registros. Es decir, vamos a ir al ejemplo, que lo tengo acá abierto. Nosotros podemos decir que esto que tenemos acá, que tiene un título, no me acuerdo si son empleados de una organización, están organizados. Esperen que vamos a sacar los filtros. Ahí. Están organizados en columnas. Cada columna contiene datos de un mismo tipo. Entonces la columna nombre solamente tiene nombres de personas, la de apellido apellidos. El departamento es el departamento donde trabaja la persona, el cargo que ocupa esa persona, la delegación y el sueldo que cobra. Entonces, cada una de esas columnas se considera un campo de la base de datos. Es decir, que tengo en este caso 7 campos, ¿sí? Y por otro lado, cada registro de mi tabla o de mi base de datos va a ser considerada, cada una de esas filas va a ser considerada un registro. Ese registro debería tener un dato por cada columna presente en esa tabla. Entonces, por ejemplo, el registro de código 5 corresponde a Lourdes Merino, de administración, de la delegación centro, y que cobra ese sueldo. ¿Se entiende lo que es una base de datos? Sí. Bien. Para Excel, que tenga o no encabezados de columnas, es decir, que diga código, nombre, apellido, departamento, cargo, etc., no es importante.
Para nosotros sí, porque nos ayuda a organizar la información. Si yo acá tengo que agregar un nuevo registro, sé que le corresponde el código 17, puedo poner mi nombre Carolina, González como apellido y los datos que correspondan, ¿sí? Pero para Excel en realidad a él no le interesa si tienen o no campos o encabezados de columna. Funciona exactamente igual si los datos no los tuvieran, pero nosotros lo vamos a usar siempre porque cuando organizamos datos en una tabla necesitamos identificarlos de alguna manera. Entonces siempre colocamos esos encabezados. Bien. Cuando yo trabajo con base de datos, es muy común que yo necesite buscar información u ordenarla de distintas formas. Por ejemplo, yo podría querer organizar esta tabla ordenada por el campo apellido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tuviese a lo mejor 1000 empleados y tuviese que buscar uno en particular, si no está ordenada, es un trabajo muy tedioso ir fila por fila viendo si corresponde al apellido que estoy buscando. Entonces, es mucho más cómodo ordenarla por apellido y buscar de acuerdo a la letra, como cuando busco en una guía o en un índice. Para hacer eso, Excel trae varias herramientas, pero nosotros vamos a usar una que se llama filtros automáticos, como el título de la actividad, que son sumamente potentes y sumamente útiles. ¿Dónde los van a encontrar? En general están en la pestaña de datos. Yo no sé ustedes la versión de Excel que tengan, pero en este lugar van a encontrar una opción que es filtros o filtros automáticos, cualquiera de los dos. Para activar esos filtros automáticos yo tengo que tener o seleccionado los datos que pertenecen a mi base de datos o por lo menos estar parada dentro de la planilla que contiene los datos. Si estoy fuera del lugar, es decir, si estoy ahí, Excel no va a poder identificar dónde se encuentra la base de datos con la que quiero trabajar. Entonces, les recomiendo que la seleccionen o que estén parados adentro. Y una vez que están adentro, activen los filtros automáticos. Avísenme si lo pudieron hacer. Fíjense, ahí lo activé desde el botón de filtro y se puso en cada uno de los encabezados de columna una flecha. Ahí va llegando gente. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, muy bien. Me encanta, me hacen que sí con la cabeza y yo tengo la pantalla con el Excel, no los veo. Ahora sí los vi porque me metí al Meet. Bien, entonces todos pudieron activar los filtros. A ver, ¿sí? Bien, a ninguno se le perdieron. Bien. Entonces, los filtros tienen ciertas características comunes a todos los campos. Si ustedes despliegan en cualquiera de las flechitas, van a ver que tienen. Lo primero que va a aparecer es el orden que le pueden aplicar a esa columna, ascendente o descendente, sea numérico o sea alfabético. Si hago clic en ese lugar, fíjense que ahora se ordenó por apellido, de forma ascendente, porque es lo que yo elegí. Y fíjense que ordenó todo el registro, es decir, movió toda la información que pertenece a Elena Casado, el lugar que corresponde a la C, y ordenó solamente por ese campo. Van a ver que acá la flechita que antes apuntaba hacia abajo cambia de símbolo indicándoles que ese filtro está activo, que por lo menos hay una modificación, no está como estaba originalmente. Eso indica la flechita hacia arriba que tiene un orden ascendente por ese campo. Si yo a su vez necesitara ordenarlo también por delegación, podría ir al campo delegación y decirle que ordene en forma ascendente por delegación. Fíjense que ahora cambió, ordenó por delegación y por supuesto ordenó cada registro. Es decir, que volvió a modificar el orden que tenía recién. ¿Sí? Si yo necesitara ordenar, supónganse que yo necesitara hacer un orden un poco más fino. Uy, se me fue muy chiquito. Ahí. Supónganse que yo necesite ordenar, porque fíjense lo que pasó recién. Ordené por apellido, ¿sí? Y ordenó por el campo apellido todos los registros. Pero cuando fui a ordenar por delegación, perdí el orden de apellido y ordenó por delegación solamente. Si yo necesitara ordenar por más de un criterio, es decir, por ejemplo, que ordene por apellido, cuando el apellido se repita, que siga ordenando por delegación. O por ejemplo, podríamos decir que ordene por departamento donde trabaja ese empleado y a su vez
que ordene luego los cargos de ese departamento también alfabéticamente. Si quisiera hacer eso, yo tendría que ir a hacer un orden un poco más específico. Entonces tendría que ir al botón de ordenar y va a abrir una ventana que me va a permitir elegir más de un criterio. Entonces fíjense, el primer criterio, fíjense que automáticamente Excel detecta toda la planilla que contiene mis datos de la base de datos y ordena. El primer orden que va a ser por delegación, ¿sí? Y a su vez vamos a agregar otro criterio y a continuación va a seguir, una vez que ordenó por ese, va a seguir ordenando por cargo. Vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer por departamento y por cargo, ¿sí? Fíjense que puedo elegir el orden ascendente o descendente y en los dos casos voy a dejar orden ascendente. Y le voy a decir aceptar. Podría seguir agregando todos los criterios que quiera, ¿sí? Entonces fíjense, ahora ordenó por los dos campos. Fíjense que empezó ordenando por departamento y luego por cargo. Fíjense que en administración ordenó primero los administrativos y después el director. Con comercial pasó lo mismo, asistentes, comerciales y directores, y así hacia abajo, ¿sí? Entonces en este caso tengo los dos filtros a la vez. Es decir, he ordenado por dos criterios a la vez. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Lo pueden hacer? Sí, siempre está ordenando por orden alfabético. Sí, en este caso sí, pero fíjense Porque, si por ejemplo, si fuese jerarquía, porque justo ahí vos decís administrativo, director, ponerle que yo quiero una jerarquía, me quedó el director abajo. Claro, no, pero esa jerarquía vos no se la vas a poder dar al Excel, porque el Excel no va a saber cuál es la jerarquía. Claro. Ordena alfabéticamente o por número, es decir, ordena por valores, pero no ordena por un criterio específico. Claro. Es decir, no podría yo decirle que tome como criterio que los directores van primero y demás. Uh-huh. Fíjense que si ordeno ahora por código, en forma ascendente, vuelvo a tener la planilla como la tenía al principio. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Es fácil esto y es muy útil aparte. Estas flechitas que coloca Excel dentro de la planilla se llaman filtros o filtros automáticos precisamente porque me permiten hacer búsquedas muy potentes dentro de las bases de datos. En esta planilla yo tengo 16 registros, pero si tuviese miles de registros y necesitara buscar información, recorrer en forma secuencial toda una planilla no sería muy práctico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Supónganse que yo quisiera buscar en apellido todas las personas cuyo nombre empiece con M, o qué sé yo, todos los Martínez, o todos los García, o todos los González. Entonces, yo podría ir al filtro y fíjense que acá abajo tengo las opciones de filtrado. Por ejemplo, yo podría elegir en esta caja, en este lugar tengo todos los apellidos que existen en forma ordenada. Es decir, en seleccionar todos van a estar todos los apellidos que pertenezcan a esa columna y van a estar ordenados. Entonces yo podría deseleccionar todo y decirle que traiga solo los Martínez y Martín. Y de esa manera, fíjense, hago clic afuera, desaparece la ventanita. Fíjense lo que hace Excel. Oculta las filas que no coinciden con ese criterio y me muestra solamente las que sí coinciden. Eso no quiere decir que se borre la información, ¿sí? Quiere decir que la oculta. En este lugar, no sé si lo ven, creo que sí, en el encabezado de fila, fíjense que los números están en azul, distinto del resto de las filas, y hay una rayita verde indicando que hay filas ocultas entre esos números y que no están todos los datos presentes, por eso me lo marca en azul. Si yo vuelvo al filtro y pongo seleccionar todos, vuelven a aparecer todos los datos y se va ese encabezado de fila de color azul. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sale? ¿Sí? Bien. Gracias, Majo. Esto es muy potente porque, por ejemplo, yo podría
querer seleccionar todos aquellos empleados que trabajan en el departamento de marketing, por ejemplo, fíjense, voy a tener presente solamente esos y oculté el resto, y a su vez podría filtrar por otro criterio, por ejemplo, que solamente me traiga los que son jefes. Entonces encargo, aprieto el filtro y le digo que solamente me muestre los que son jefes. Fíjense que ahora hay 2 filtros activados y lo puedo ver en el cuadradito de filtro que cambió, ahora es como un embudito. Eso quiere decir que hay un filtro activado, en los otros no. Otra de las ventajas y de las cosas buenísimas que tiene trabajar con base de datos es que esta información que yo tengo presente, si la necesito para hacer algún otro trabajo o alguna otra cosa, podría copiarla así como está. Puedo ir a copiar, en inicio, copiar. Fíjense que hace toda una selección de puntos, de línea de puntos, indicando que está seleccionando solamente lo que estoy viendo. Y me puedo ir a una hoja en blanco y pegar esa información. Fíjense que me trajo solamente los datos que yo tenía filtrados, no me trajo toda la planilla. Sin embargo, si vuelvo a datos generales y desactivo los filtros, vamos a borrar los filtros con el botón de borrar, vuelven a aparecer todos. Entonces son sumamente útiles porque yo puedo ir seleccionando la información que necesito y sacar solamente las partes que me interesan, ¿sí? Entonces son sumamente potentes. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien, bueno, me alegro. ¿Qué más tenemos que ver de los filtros? Esperen que vuelvo al campus para no olvidarme de nada. Bien. Vamos acá. Bien. Entonces, de esa manera yo puedo ir filtrando información. Pero imagínense que a lo mejor yo no conozco todos los nombres de las personas que están asentadas en la base de datos. Entonces, quisiera que Excel me filtre todos los apellidos que empiezan con M para buscar cierta información en particular. Entonces, yo podría ir al filtro de esa columna y decirle a Excel que traiga lo que empieza con M. Fíjense que en la cajita de búsqueda de arriba, a medida que yo escribo, me va filtrando lo que voy poniendo. Entonces, recién como puse la M sola, me trajo Martín, Martínez y Merino. Si sigo escribiendo, por ejemplo, Martínez, me trae 2, Martín y Martínez. Entonces, de esa manera podría hacer selecciones más específicas, ¿sí? O que por lo menos yo no tengo el dato completo. Otra de las cosas que les permite hacer, supónganse que yo necesite buscar, en este caso tenemos un dato por columna, pero a lo mejor en un campo tengo una frase, ya lo vamos a ver enseguida en otra planilla. Supónganse que yo necesite buscar todos aquellos departamentos que terminan en ción, ¿sí? Entonces podría ir a la caja de búsquedas y con el asterisco podría decirle que algo que empiece con cualquier cosa, pero que termine con ción. Fíjense que ahí me trajo administración, ¿sí? Entonces el asterisco reemplaza cualquier cantidad de caracteres previo a la palabra que yo esté escribiendo o a la sílaba que esté escribiendo. Lo mismo si lo pusiera al final, ¿sí? Por ejemplo, si yo le dijera que quiero, en este caso no se repite ninguno, pero si yo le dijera que quiero, vamos a ver si tengo otro ejemplo. Jefe, director, administrativo, centro, no tengo. Vamos a hacerlo acá. Supónganse que yo quiera todas aquellas personas cuyo apellido termine con Z. Entonces pongo asterisco Z y debería filtrar solamente los apellidos que terminan con Z. Lo mismo podría hacer, decirle que me tome todos los que empiezan con G. No necesito el asterisco porque ya lo filtra directamente. ¿Sí? Claro, es asterisco sin punto, directamente asterisco y a continuación la terminación. Exacto, es asterisco y lo que quieras poner. Suponete los que terminen con S. Okay. Asterisco S y busca esos. Caro, te hago Sí. una pregunta. Pregunte. El asterisco que vos dijiste es como un comodín, como dijo Gaby recién, que Exacto. busca una determinada parte, pero ¿se puede usar solo con palabras, o sea, con texto, o también con números? No, si vos necesitaras buscar por números, lo tenés que hacer con los operadores.
Es decir, podrías decirle que elija algo que sea mayor que, suponete que te filtre todos los mayores que, no sé, 13. Entonces ahí me va a traer todos los que sean mayores que 13. O que sean igual a. Si se repitiera el número, podrías poner que sea igual a, o que no sea igual, o que sea menor que, o que esté entre y entre, ¿sí? Es decir, que cuando trabajas con números deberías trabajar con estos filtros. Ordenadores. Bien, ¿Sí? bien, gracias, Caro. Porque viste que en el primer práctico que vos nos diste, Sí. había una actividad que teníamos que contar la cantidad de niños. O sea, del listado, cuántos eran, quedaba 8. Y yo la única forma que puedo hacerlo es con el comodín del asterisco. Ay, pero los contaste manualmente. No, puse asterisco y sumé todos los que estaban en ese rango y me contabilizó el 8. Ajá. Pero con el comodín, lo usé como comodín para que me contabilice la cantidad de datos que habían entre esas celdas. Así, En 8 ese- asterisco. Ajá. Y contabilicé todos los nombres. Puse igual, suma, asterisco y ahí puse el rango después. Asterisco entre comillas, punto y coma y el rango. Ajá, tendría que verlo. La De idea era que vos los selecciones o los cuentes con la función contar. Contar sí, el campo tenía el dato niño, si no, que no lo cuente. Pero yo lo hice, pero creo que sí, con el contar sí, no suma y le puse asterisco. Ya te voy a decir, bueno, después mi práctico, fíjate. No, si lo vamos a mirar. Dale, dale, bueno, eso, nada más, gracias, Bien, Caro. no de nada. Bien, ¿se entiende qué potentes que son y qué útiles? ¿Mm? Ujú. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer con Excel es utilizar una herramienta que se llama subtotales. A ver. ¿Quién es? Agus, ¿podés silenciar? Porque me escucho Sí. yo. Gracias. Perdón. No, está bien. Otra de las herramientas sumamente útiles es la herramienta de subtotales. La herramienta de subtotales automatiza lo mismo que yo haría en forma manual, los mismos procesos. Supónganse que yo quisiera mostrar en esta planilla todas las personas ordenadas por delegación y ver cuánto está pagando en sueldos cada una de esas delegaciones. Entonces, lo primero que debería hacer es ordenar por el campo delegación, lo vamos a ordenar desde el botón de ordenar, y ahora, una vez que lo tengo ordenado por el criterio con el que quiero hacer un subtotal, en este caso, contar o sumar todos los sueldos que pertenecen a una dirección, a una delegación, los sueldos de la otra delegación y de la otra delegación, para poder compararlos, una vez que lo tengo ordenado, voy a ir a agregar subtotales y aparece una ventana. Esa ventana me dice que para cada cambio en el campo que va a tener las diferentes delegaciones, en este caso, por ejemplo, delegación, que es por el campo que acabo de ordenar, en vez de sumar, sí, le voy a decir que sume. ¿Y qué va a sumar? El sueldo. Fíjense que automáticamente Excel es vivísimo, se los digo desde hoy. Siempre intuye lo que uno quiere hacer. Por ahí se equivoca, pero en general le pega. Entonces, cada vez que cambie la delegación en la columna delegación, yo quiero que sume, podría elegir promedio, podría contar o podría hacer alguna otra cosa, pero quiero que sume la columna sueldos. Entonces, fíjense lo que hace Excel. Le voy a decir aceptar y fíjense, agregó. Cada vez que termina de contar o cada vez que cambia la columna delegación, agrega un subtotal, que si quieren se los pongo en rojo para que lo vean mejor. Agrega un subtotal para cada cambio y a su vez coloca el total general, que es la suma de todos los subtotales. Esto lo hace automáticamente. E inclusive, miren de este lado, a ver, lo voy a correr ahí. De este lado, sí. Sí, perdón, dime. Pará, cuando pusiste el subtotal, ¿dónde te paraste con el mouse? ¿A dónde te ubicaste? Siempre dentro de los datos, pero siempre antes de elegir subtotal tenés que ordenar por la columna que es el criterio que va a cambiar. Por ejemplo, cada vez que cambie delegación, eso perfecto. ¿sí? Primero ordenás. ¿Y ahí a dónde te paraste? Ahí Me paré ahí, en director, en cualquier dato
que tengas para. dentro de la planilla. ¿Sí? ¿Sale, Sole? En las versiones más antiguas de Excel, por ahí tienen que seleccionar toda la No, planilla, ¿no? no, aparece como muchas otras, no aparece así como en el tuyo, nada que ver. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. No, Yo no, pero después me enseguida fijo. compartime pantalla. Yo termino de explicar y después voy viendo caso por caso. ¿Mm? Dale. Dale. Bueno, fíjense, al agregar el subtotal en cada una de las delegaciones, agregó del lado izquierdo unos niveles, 1, 2 y 3. Esos niveles me permiten, supónganse, si aprieto en el 1, me muestra el total general solamente, para que yo vea directamente eso y no todos los datos con detalle. Si voy al segundo nivel, me muestra los subtotales por delegación, centro, norte y sur. Y si aprieto el tercer nivel, me da todo el detalle de datos. De esa manera yo, por ejemplo, podría ocultar solamente los del centro, todos los registros de centro, porque no los necesito en ese momento, y trabajar con los de la delegación norte, ¿sí? O podría ocultar esos dos y trabajar solamente con la delegación sur, ¿sí? Si quiero, vuelvo a desplegar. Claro, no me lo separa por denegación cuando le pongo el subtotal. ¿Será la versión de Excel? Puede ser, no, por ahí es medio quisquilloso. Puede ser que tengas alguna otra cosa activada. Ahora cuando termino de mostrarles esto y me van Ya compartiendo está, pantalla ya y me lo vamos hizo. viendo, Ya me lo ¿sí? hizo. ¿Sí? ¿Te lo hizo? Ya me lo hizo, perdón. Ah, bien, bien, Sí, bueno. ahora, Sí, fíjense que por ahora. ahí elige mal, el Excel por ahí se equivoca, pero en general es vivo, pero por ahí se equivoca. Bueno, que se equivoque, Sí, en general nos equivocamos más nosotros, pero el Excel también por ahí le pifia. Si quiero desactivar los subtotales, tengo que ir a desactivarlos, ¿sí? Que esto lo tienen en un botoncito, voy a ampliar porque si no me lo saca. Quitar todos los subtotales, ¿sí? Si los quito, vuelve la planilla como estaba recién. Está dentro de la misma pestaña. ¿No te salió, Majo? ¿Quieren ir ¿Perdón? compartiendo? No, claro, no me salió porque no encuentro subtotal. He compartido la pantalla así como para tener el Excel y tenerte a vos y me parece que no me aparecen todas las funciones y me cuesta. A ver, compartime tu Excel. Anda a presentar ahora y voy mirando a ver qué hacen. Debe estar en la pestaña de datos subtotales. Para. En datos. Para que ahí te muestro, para que la Sí, sí. para que voy a compartir, ya no me acuerdo cómo se hace. Presentar ahora abajo. Ah, acá está, sí. Y ahí toda tu pantalla o una ventana, lo que vos quieras. ¿Ahí lo ves? Todavía no. Ahí está apareciendo. Bien. Bueno, y así es como yo lo veo y no sé cómo ponerlo. Voy a datos, acá que es donde vos dijiste recién, y no sé a dónde más ir. A ver, datos, ahí. Bueno, fíjate, ¿la tenés ampliada el Excel? No, porque lo comparto para poder ir viendo lo que vos haces. Por eso no lo ves. Estirar, no me mires a mí, no me mires. Bueno, entonces abro el otro. Cierro este directamente. Ahí estoy. Ahí, bueno. Y ahora, acá, subtotales. Subtotales, claro, ahí. Exacto. Y ahí pongo sueldo. Ahí elegís. Arriba es, para cada cambio, no es código, es delegación. Exacto, bien. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vas a sumar? Sí, vas a sumar, está bien. Y Sueldo. que sume sueldos. Aceptar. Sí, me salió. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, Caro, ahí dejo de compartir. Dale, Gracias. de nada. Entonces voy a trabajar así, te voy a dejar de ver. Sí.
Gracias. Lo que podemos hacer es, yo se los muestro primero y después ustedes lo hacen para que vean cómo lo hago yo y después tocan ustedes a ver si ven lo mismo. Dale. Bien. A mí me salió caro porque ahí cuando estaba viendo lo de Majo, en vez de poner, yo tenía código en vez de delegación, por eso me hacía cualquier cosa. Ah, claro. Claro, hay que tener mucho cuidado con lo que uno selecciona, porque el Excel hace lo que uno le dice, no te avisa que sos ilógica. O sea, no le importa que no tengas lógica en lo que quieras hacer, lo va a hacer, pero por ahí uno le manda cualquier cosa, entonces se ve horrible. Voy a volver a compartir pantalla. Bien, acá estamos. Bien, fíjense, si yo quisiera, por ejemplo, en vez de sumar los sueldos, yo podría querer que me diga cuántas personas trabajan en cada, o cuántas personas tengo de cada cargo. Si yo quisiera saber cuántos jefes tengo, cuántos administrativos, cuántos asistentes, cuántos directores, también podría usar subtotales para hacer eso. Siempre lo primero que tengo que hacer es ordenar por el campo por el que quiero agregar subtotales y lo ideal sería que se repita el campo. Si no se repite, no tiene sentido agregar subtotales, ¿sí? Una vez que ordené por ese campo, voy a agregar subtotales y en este caso le voy a decir que cada vez que cambie el cargo, que es el campo que acabo de usar para ordenar, en vez de que sume, le voy a decir que cuente. Tiene solamente cuenta números, así que voy a tener que contar por alguna columna numérica. Voy a dejar sueldos porque tiene números nada más. Entonces, que cuente cuántos números hay de esa categoría o de ese cargo. Aceptar. Entonces, fíjense, ahora puso cuenta hay de administrativos hay 4, asistentes hay 2, de comercial hay 3 y de director hay 4. Y jefes hay 3. En total son 16 empleados, que coincide con la cantidad de registros que teníamos recién. Fíjense que qué rápido, de qué forma tan rápida y tan sencilla puedo sacar información de esa base de datos. Lo mismo que recién, si agrupo por el segundo nivel, tendría solamente el resumen, ¿sí? 4 administrativos, 2 asistentes, 3 comercial, 4 directores y 3 jefes, ¿sí? Lo mismo que recién, si yo ahora esto lo selecciono y lo copio, lo puedo pegar en otra hoja y me trajo todo. Bueno, no le gustó, no me ocultó me trajo el detalle oculto también de cada categoría. Voy a volver a activar el 3 para ver el 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Vamos a anular esta hoja. No, esta. Bien, vuelvo a los datos generales. Lo mismo de recién. Si quiero desactivar los subtotales, voy a subtotales, quitar todos. Otra de las cosas que yo podría querer es tener las dos cosas al mismo tiempo, que me cuente la cantidad de personas con cada cargo y a su vez que me sume los sueldos, es decir, que haga las dos cosas al mismo tiempo. Entonces voy a hacerlo de nuevo, voy lo mismo que recién a contar en los cargos, voy a repetir ese subtotal y ahora voy a agregar el otro subtotal. En vez de borrarlos, le voy a decir que no los reemplace. Y le voy a decir que para cada cambio en cargo sume los sueldos. Entonces fíjense, ahí agregó. Estos dos son subtotales. Se los voy a poner de otro color. El total de sueldos en empleados administrativos es 3.200 y cuenta hay 4 administrativos. Eso lo hace para cada categoría. ¿Sí? Y acá me pone el total en sueldos y el total de cantidad de empleados. Ahora los dejo, si quieren practiquen ustedes un poquito. Les cuento qué vamos a hacer con este práctico, con esta actividad. Yo les puse acá una serie de filtros que quiero que ustedes realicen. Los van a ir haciendo ahora conmigo, por si no les salen, vamos viendo cuáles son los errores. Cada vez que hagan un filtro, por ejemplo, sueldos del personal de marketing, vamos a hacerlo. Voy a hacer el primero para que ustedes lo vean.
Subtotales, vamos a quitar, aceptar. Bueno, se enojó porque no me paré dentro de los datos. Quitar todos. Bien. Si necesito filtrar los sueldos del personal de marketing, voy a ir a, ¿dónde está marketing? A departamento, voy a seleccionar solo marketing y lo que quiero es, como resultado del filtro, que copien esa información y la peguen en una nueva hoja, por ejemplo, no sé, en filtro 1, que es la hoja que tenía recién en blanco, y lo peguen en ese lugar. Bueno, no me lo pegó. Vamos de nuevo. Lo copio y lo pego en otra hoja. Y le pongo filtro 1 para que sepa que es el primero. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero? Desactivo. Vuelvo a seleccionar todo. Los filtros se pueden borrar desde el borrar, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vayamos haciendo uno por uno. Yo los dejo a ver que jueguen ustedes un poco, a ver si se les presentan los problemas, para no darles todo, que no lo hagan solo conmigo, porque después cuando yo no esté, ¿cómo van a hacer para filtrarlo? Y me van preguntando, ¿sí? Fíjense si les sale. Me preguntan, si en algo se traban, me preguntan. Yo estoy acá. Caro, Sí. tengo una pregunta. El Excel estoy trabajando online, no lo tengo en el escritorio y es diferente la presentación. Por ejemplo, subtotales no los veo. ¿En la pestaña de datos no está? No. A ver, voy a ir a la versión online. A ver, Excel online. ¿Estás con Excel o estás con Google? Con Excel. Ah. Iba haciendo todo lo que vas haciendo y no se ve igual. A ver. Suponete. Vamos a abrir esta. Ya te digo. Espérate que lo busque porque... Datos. Ajá, mira qué desgraciado, no lo pone. ¿Viste? No hay subtotales, no está toda esa columna. No. Inicio. Listo, revisar. Cari, ¿estás usando el que tenemos ese por Microsoft, el de Outlook? Como cuando Sí, lo metes. y el de Office 365, donde está todo. Qué raro. Para trabajar en archivos Ajá. compartidos, por ejemplo, cuando trabajamos en grupo archivos compartidos online es diferente, que es lo que generalmente Claro. hacemos. Sí, sí, sí. Y Tenemos claramente bases no de lo datos trae. compartidas y trabajamos desde... Desde el Outlook 365 y desde el Google Drive, ¿son distintas versiones? Sí, el Google Drive tiene una planilla que se llama Calc, que es muy parecida, pero es de Google, no es igual, tiene nombres distintos, los menús son distintos, las funciones en general son las mismas, pero se trabajan de distinta manera. Las planillas de Google que las planillas de Microsoft. Ok. ¿Y dónde conviene usarlo para que sea más parecida a la versión de escritorio? No, y usar alguna versión de escritorio, porque en realidad esta versión online, por ejemplo, no lo trae subtotales. Acabo ¿viste que hay un foquito que dice qué desea hacer? Sí. Vos podés poner ahí subtotales o lo que estés buscando para que te lo ubique rápidamente. Y a ver, subrayado, suma, no está incorporado en esta versión. Entonces no lo vas a poder hacer con esa. Podés hacerlo manualmente, pero no es la idea. Claro. Opa.
Inicio. ¿Sale? ¿El resto le sale? No, Karina, no lo vas a poder hacer con la versión online, no está. No sé por qué no lo han puesto, si es una pava. Vayan probando. Otra cosa que les quería enseñar que me parece sumamente útil. Están trabajando con las consignas. Sueldos del personal de la delegación mayores que 1000. Ah, bien. ¿Cómo se hacía el filtro, Cari? Así, mira, vuelvo a compartir. Sueldos del personal de la delegación centro. Filtro por la delegación, ¿sí? Entonces, pongo solo centro. Y a su vez, en sueldo, elijo, tengo que elegir, en vez de elegir uno, pongo mayor que, y ahí le pones 1000. Entonces, solamente va a mostrarte esos. Vas anidando los filtros. Eso es lo que tiene de bueno el Excel, que todos los filtros que activo se van activando sobre el filtro anterior. Entonces puedo ir haciendo selecciones cada vez más profundas. Voy a borrar todos. Ahí. Muy bien, Karin, me alegro. Para que sepan, todo esto que estamos usando de base de datos funciona igual si ustedes en vez de tener valores en las celdas tuvieran fórmulas. Si yo hubiera calculado los sueldos o cualquier cálculo que hubiera hecho dentro de la planilla con fórmulas, también funciona si yo busco sueldos mayores a 1000 o menores a 1000 o lo que haga, ¿sí? Entonces es sumamente potente. Sí, sí, Karina, apellidos que empiezan con M. Sí, solo coloca la M y te va a mostrar esos. Puedes poner M asterisco, pero no tienen mucho sentido porque es lo mismo. Sí, ahí lo voy a hacer, mira. Selecciono apellidos que empiecen con M. Ahí lo filtró y desactivo el filtro. Exacto, seleccioné. Y que ganen más de 800 pesos, ¿sí? Entonces debería filtrar los dos de abajo. Entonces en sueldo debería poner mayor que 800. Y ahí me filtró perfecto. Borro el filtro. Sale. Caro, Sí. dice sueldo del jefe y del director. Uy, para que sale nada. El director, ahí puede ser que hayan dos directores de la delegación SU. Sí. Sí, hay dos acá, mira. Estos dos.
Me avisan cuando terminan, así les enseño una cosa más de esto y después les voy a mostrar la otra planilla, la otra actividad que traje, que en realidad es para que practiquen, no es obligatoria hacerla la otra actividad. Pero el que quiera practicar y quiera aplicar lo que hemos visto hasta ahora, les traje una planilla grande con muchos datos para que puedan jugar libremente. O para que puedan reforzar lo que ya hemos visto. ¿Esta actividad la tenemos que subir, Caro? Sí, esta la tienen que subir. La estoy haciendo en pestañas diferentes cada punto. Ah, buenísimo. Bueno, copiaste toda la planilla. Perfecto. Yo mientras ustedes trabajan les cuento. Todo lo que ustedes quieran hacer en Excel, es decir, si a ustedes se les ocurre, ay, me gustaría, no sé, dividir, tengo, por ejemplo, nombres y apellidos en una sola columna. Y quisiera dividirlas en 2 columnas, una para el nombre y otra para el apellido. Pero no lo quiero hacer manualmente uno por uno porque a lo mejor son cientos de personas. Bueno, todas esas cosas que a uno se les ocurre hacer y que le gustaría hacer en forma automática, Excel las tiene resueltas. Realmente han pensado en todo cuando desarrollaron este programa y a lo largo del tiempo. Todas esas cosas se pueden automatizar. Ahora les voy a mostrar cómo. Algunos tips, hay millones. Sobre todo porque cuando se hacen listados de inscripciones, hay gente que pone apellido, nombre, y gente que pone nombre y apellido. Después hay gente que usa todo mayúscula y gente que usa también minúsculas. Entonces, después para homogeneizar todo es un lío. Es un parto todo eso. ¿Qué se hace en general? Se utilizan funciones para ordenar todo eso o algunas herramientas que te permiten dividir datos en varias columnas o que te permiten concatenar datos. Ahora se los voy a mostrar. Díganme cuando terminan y les muestro 2 o 3 cosas que les pueden ayudar. Otra de las cosas muy útiles que trae Excel, que traen en realidad casi todos los programas de edición de textos, de planillas de cálculos y demás, es que yo puedo copiar y pegar distintas cosas. Eso a lo mejor ya lo saben, pero yo puedo copiar y pegar el texto que está en las celdas, o puedo copiar y pegar solamente el formato, o puedo copiar y pegar texto y formato, o solamente el valor que está almacenado, pero sin el formato. Entonces eso es muy útil cuando yo tengo que llevarme el formato solamente o cuando tengo que tomar los valores y no la fórmula o la función que está almacenada, sino el resultado quiero para trabajar con el resultado. A ver. Active los subtotales y muestre la cantidad de empleados de la agregación centro y sur. Me sale subtotal de los sueldos. A ver qué dice. Ah, no, Karin, es que te pido que agregues subtotales de sueldos por la columna delegación, es decir, ordenás por delegación y pones los subtotales y después que desactives de los niveles que tenés en el costado, desactives el que no necesitas. Por ejemplo, centro y norte, ocultalos, solamente deja visibles los de sur y centro. Y ahí guardás. Ese no hay que copiarlo y pegarlo, sino que solamente lo activas ahí. El subtotal de sueldos, pero no. Lo otro era lo de los niveles, Karim. ¿Están? ¿No? Mira, así, Karim. Voy a ordenar por delegación primero. Ahora voy a agregar subtotales. Le voy a decir que para cada cambio en delegación sume el sueldo. Aceptar.
Y una vez que tengo la planilla, yo quiero que solamente me muestres centro y sur. Es decir, que centro queda activo, pero el norte no. Entonces ese lo desactivo desde ahí, desde el más. Ahí estoy viendo solamente centro y sur. El otro, el detalle de norte lo oculté. Fíjense que en todo esto de trabajar con base de datos, bueno, también, está bien, Karin, está bien. Y te mostró solo eso, no te muestra el norte. Norte no te los lista. A ver si lo hace, no, la verdad que no lo he hecho al revés. Ok. Tengan en cuenta que para trabajar con base de datos siempre tengo que tener claro qué es lo que quiero ver o qué es lo que quiero filtrar o qué es lo que quiero hacer con esos datos. Porque trabajar en el aire sin saber cuál es mi objetivo al trabajar con datos es como medio en vano. O sea, el Excel lo va a hacer lo que yo le pida, pero por ahí no tiene sentido. Por ejemplo, si yo le dijera, miren, voy a mostrarles un ejemplo. Vamos a sacar los subtotales. Supónganse que yo le diga, ordene por nombre. Y le diga que voy a agregar subtotales y que para cada cambio en nombre, ¿sí?, sume sueldos, lo va a hacer. Pero miren lo que hace. Pone un total por cada sueldo. No tiene ningún sentido lo que acabo de hacer. ¿Se entiende? O sea, lo va a hacer el Excel porque lo puede hacer. Acá como hay 2 Jorges, sumó el total de los 2 Jorges, pero esto no tiene un sentido lógico. Por eso les digo, siempre hay que tener claro qué quiero hacer. Lo voy a sacar. Aceptar, bueno, quitar todos. Quitar. ¿Estamos? Sí. Sí, Caro. Bien, bueno. Les muestro 2 o 3 cositas que son muy útiles, ¿sí? Por ejemplo, una es el formato condicional, que es una cosa maravillosa, que sirve, es una herramienta visual, no tiene ningún objetivo de cálculo, sino que es una herramienta visual que me permite identificar rápidamente datos en una planilla. Supónganse que yo tuviese todos estos sueldos y yo quisiera mirar rápidamente cuáles son los sueldos que superan los 1.500 pesos. Pero no quiero recorrer toda la planilla para ver cuáles son mayores a 1.500. ¿Qué puedo hacer? Puedo ponerle formato condicional. Entonces, selecciono todos los datos, me voy a la pestaña de inicio, perdón, a la pestaña, sí, a la pestañas de inicio. Lo que pasa es que me cambia el menú cuando lo achico. Me voy al botón de formato condicional, le digo que voy a agregar una regla. La primera generalmente es la que más se utiliza, hay varias, después si quieren investiguenlas, pero supónganse, si yo le digo que quiero los valores mayores que, fíjense, aplicar este formato a las celdas que contengan un valor mayor a 1.500. Mayor, puedo elegir mayor o igual que, y acá abajo elijo una gama de colores. Yo voy a dejar la primera que pone fondo rojo y letra roja a los datos que coincidan con ese criterio. Aceptar. Fíjense, rápidamente me marcó con color aquellos sueldos que son mayores a 1.500 pesos. ¿Qué tiene esto de maravilloso? Que supónganse que este sueldo cambió y pasó a ser 500 pesos. Cuando cambio el valor me saca el color, porque ya no cumple con ese criterio condicional. ¿Se entiende? Y si por el contrario vuelvo a poner, no sé, 2.000 pesos, vuelve a ponerle el formato. Y lo otro que tiene de bueno es que yo puedo poner varios criterios. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar y le voy a decir que ahora me marque en verde aquellos sueldos que sean menores a 800. Entonces voy a volver a insertar un formato condicional, otra regla que diga cuando es menor que. Vamos a cambiar el color, le vamos a poner verde y texto verde oscuro, ahí está la muestra, que me lo marque con los sueldos que sean menores a 800, aceptar. Entonces fíjense, ahora me muestra los mayores a 1.500 en rojo y los menores de 800 en verde.
Si este sueldo, por ejemplo, aplicar, resaltar, sí, también aplica con texto, Sole, con lo que quieras, vos lo igualás a algo si es texto. Suponete que este sueldo pasó a ser 890, se le fue el color. Si pasa a ser 1600, le va a poner rojo, y si pasa a ser 3, le pone verde. Entonces, automáticamente, sí. Decime, Agustín. Ponerle una aclaración al costado, por ejemplo, no sé, bueno o malo, no sé, aprobado o desaprobado para un examen. No, eso lo tenés que hacer con la función, que la función revise el contenido de la celda y que si es un valor te dé un resultado y si no te dé otro. Eso lo tenés que calcular acá, en el costado, como el práctico 1 que hicimos. Pero sí, por ejemplo, otra de las cosas que sí podés hacer, suponete, con el formato condicional voy a hacerlo con los códigos. Le voy a poner un formato condicional y en vez de usar esa regla le voy a poner una escala de colores. Suponete esa. Fíjate, ahí me hizo una escala, lo voy a ordenar por este dato para que veas la escala. Los más bajos son rojos y los más altos son verdes. Entonces, rápidamente, si esto lo ordeno por otro campo, yo rápidamente puedo ordenar cuáles tienen los valores más bajos y cuáles son los más altos, porque puedo conocer la escala. ¿Se entiende? Sí. Eso es genial. Sí. Muy bueno está. El formato condicional es una cosa de las maravillas de Excel, ¿sí? Como esos tips, hay millones de cosas que pueden usar, pero esas son sumamente útiles. No me acuerdo si tenía otros que les quería mostrar. Dame que estire. Lo de... Karin quiere hacer una pregunta. Sí, Karin, dime. Yo tengo otra duda para el tema de base de datos. Sí, decime, Karin. Nosotros trabajamos todo el tiempo permanentemente con base de datos, Caro, y sí. Para el tema, y nosotros lo extraemos de Donar Online y muchas veces lo tenemos que pasar a Salesforce, que es una herramienta en donde nosotros mandamos mail y demás, ¿sí? Sí. Entonces, con respecto, muchas veces nos pasa en que, no justamente con Donar Online, pero con otras campañas que hemos tenido, yo necesito saber si ese contacto ya está en Salesforce. Entonces yo lo que hago es descargar la planilla que tengo en Excel de Salesforce y con la otra planilla que yo hice, y lo que me va a dar como el punto de contacto va a ser o el mail o el código de identificación, si tienen un código de identificación. Uh-huh. Entonces yo lo que a mí siempre me cuesta, y siempre le pido ayuda directamente a Eugenia, pero ya me gustaría hacerlo yo, es cómo yo llego a ese punto en común. Normalmente lo que Eugenia me ha dicho, pero yo me pierdo en la mitad, es que en uno yo pongo todo lo que es la base de datos mía nueva, ¿sí? En la otra hoja yo pongo la base de datos que yo saqué de Salesforce. Sí. Y en la tercera yo debería traer a los que yo solamente quiero, en la tercera hoja, los que yo solamente quiero cargar a Salesforce, o sea, los que todavía no están cargados. Entonces, yo debería tener como campos en común, ya sea por mail o por código de identificación, para saber. ¿Se entiende mi consulta? Sí. Yo sé que es mucho más específico, pero es como yo, o sea, esa parte, no sé si yo te tengo que pasar los Excel para que lo veas y ayudarme. Mira, eso se hace, podés hacerlo de dos formas. O sea, te lo digo así, si es lo que entendí. Hay una función que se llama buscar B, que busca en una columna un dato y te devuelve el dato de otra columna. Que esa puede ser que sea la que use la Euge. La otra forma que usamos en general, qué sé yo, si no son muchos datos, si son muchos, por ahí se te complica, pero hay varias triquiñuelas para hacer, qué sé yo. Suponete, pones 2 planillas, las ordenás y quitas los duplicados, suponete. Entonces te elimina todo lo que se repite y te queda todo lo que estaría limpio. Vos querés solamente los nuevos. Eso es lo que me estás pidiendo.
Vos querés que de esa planilla solamente te muestre los nuevos, claro, no esos. Y tendría que ver el formato de la planilla para ver cómo lo filtrás, pero sí se puede filtrar, totalmente lo puedes hacer automáticamente. Existen un montón de herramientas, pero por ejemplo, otra herramienta muy útil que se las muestro ahora, Karin, después pásamela la planilla y en 2 minutos charlamos por teléfono y te digo, hacelo así, así y así, y lo haces para que no, para aprenderlo, porque debe ser una sola función la que tenés que buscar, nada más. Otra cosa muy útil, fíjense, si yo tengo que voy a copiar esta planilla en otro lado, ¿sí? Control C. La voy a copiar en otra hoja. La copio ahí. La voy a copiar 2 veces, ¿sí? Voy a sacarle el encabezado, eliminar, y voy a eliminar los formatos. Fíjense que tengo los formatos condicional. Los voy a eliminar los formatos. Entonces, hay un botoncito en la pestaña de inicio, que les permite o borrar todo, o borrar los formatos, o borrar el contenido. Voy a borrar formatos nada más. Entonces voy a eliminar todos esos formatos condicionales y demás. Fíjense que ahora yo podría, voy a borrar algunas columnas. Supónganse que yo tengo una lista de cargos y departamentos, nada más, ¿sí? Y yo quisiera eliminar los duplicados, es decir, que me quede esta combinación como datos únicos, que no me muestre si son dos, acá administrativo, 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 administración, no quiero que me muestre repetidos. Entonces, selecciono las 2 columnas y me voy a a datos, y le digo que quite duplicados. Eso quiere decir que Excel se va a fijar cuando se repiten los datos en las 2 columnas y coinciden y los va a quitar. Le digo ahí detectó el conjunto de datos, podría hacerlo de una columna o de 2, pero quiero hacerla sobre las 2, aceptar, y fíjense, dice que quitó 24 valores que se repetían y dejó los 9 valores únicos que son combinaciones únicas. Entonces, de esa manera tengo las categorías solas, peladas, de las 2 coincidencias, pero no se van a repetir en la columna. Entonces, eso es rápido para quitar duplicados. Y lo otro que les decía de texto en columnas, a ver si tengo acá. Este era el otro trabajo. Supónganse, voy a traer toda esta lista de nombres. Voy a copiarla. La voy a copiar acá. Fíjense, tengo una columna que tiene nombres y apellidos. Voy a agrandar un poquito porque ustedes no van a ver nada. Tiene nombres y apellidos, pero todo en una misma columna. Si yo esto lo quisiera poner apellidos en una columna y nombres en otra, podría decirle a Excel, seleccionar todos los datos y decirle texto en columnas, siempre en la pestaña de datos. Voy a elegir el texto en columnas con delimitador, porque quiero elegir la coma como separador de columna, no la tabulación, sino la coma. Entonces, cada vez que Excel encuentre una coma dentro de la celda, lo va a dividir en columnas distintas. Si hubiese otra coma o más comas, lo dividiría en más columnas. Siguiente. Y finalizar. Entonces, fíjense que ahora me dejó en la primera columna el apellido y en la segunda el nombre. Fíjense que adelante del nombre me dejó un espacio en blanco, cosa que es bastante molesto cuando tengo que trabajar con datos. Y aparte, si fueran números, me hace lío. Miren este no lo separó porque no tenía la coma. Lo mismo funcionaría si yo hiciera texto en columnas y le dijera, delimitador fijo, que sea el espacio, no la coma. Fíjense que ahora me lo va a dividir en 3 columnas. Cada vez que encuentre un espacio lo va a separar. Finalizar. Ahí está. ¿Qué pasa si fuera al revés? Si yo quisiera que estos datos estén en una sola columna y no en 2, porque si no me complican la vida. Podría utilizar una función para concatenarlos. ¿Voy muy rápido? No estoy viendo si me están preguntando. No, bien. Está. ¿Bien? Sí, perfecto. Bien. Supónganse, podría concatenar estos 2 datos, ¿sí?
podría decirle a Excel, vamos a ir a función, voy a ir a la función concatenar. Yo les aconsejo que ustedes, como para usar funciones, siempre utilicen el asistente que se activa desde la F de función, porque el asistente para armar las funciones es mucho más claro, porque les dice qué va en cada campo. Voy a elegir la función concatenar y ahora me pide el primer texto está en esta columna y el segundo texto está en esta otra. Y listo. Y fíjense, ahí me lo unificó en una sola columna. Si estiro hacia abajo, va unificando todos los nombres. Fíjense que no le puso la coma. Podría hacerlo con la coma inclusive. Entonces voy a concatenar nuevamente. El primer texto va a ser ese, el segundo va a ser la coma y voy a agregar un tercero que va a ser, vamos a poner coma espacio para que no quede pegado, y el tercer texto va a ser este. Fíjense que utilicé 3 campos distintos o 3 parámetros en la función para armarlo. Le digo listo y ahí fíjense, estiro para abajo y me volvió a agregar apellido, coma, nombre con la coma. ¿Sí? Después tienen las mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas es muy sencillo. Me paro en el lugar donde quiero el texto en mayúsculas. Supónganse que quiera pasar el nombre a mayúsculas. Entonces acá escriban mayúscula. La va a buscar a la función mayúscula. Usen esa. Y quiero pasar eso a mayúsculas. Listo. Y ahí me lo traen mayúsculas. Y después, algo importante. Uy, me fui, esperen. Ahí. Estiro hacia abajo. ¿Por qué me haces esto? Qué mala. Eso es porque no le gusta que trabaje con la pantalla tan chiquita. Ahí. Si estiro hacia abajo, vuelve todo a mayúsculas. Este tiene un carácter de más que me pone nerviosa. Ahí. Fíjense que ahora, dentro de la celda, tengo la función. Entonces es molesto eso. Si yo quisiera el dato puro, no la función, yo podría seleccionar esto, copiar, me voy a inicio, copiar, y voy a pegar, pero en vez de pegar lo que acabo de copiar, que va a ser la fórmula, le voy a decir que pegue solo valores, para que me traiga solamente el texto. Entonces ahora, dentro, fíjense acá en la barra de fórmulas, está el texto, no está la fórmula. En cambio acá está la fórmula. Y para minúsculas, lo mismo. Para minúsculas me paro ahí, me voy a ir a la F de función, a traer la función minúscula. Creo que esta, minúscula. Si es min, es mínimo, ¿sí? Minúscula, y le voy a decir que los apellidos me los convierta a minúsculas. Y fíjense, ahí está. Me los pone todos en minúscula. Buenísimo, gracias. Otra de las cosas que también hago, para que ustedes sepan, es copiarlo a Word, que trae la función en un botón incorporada. El Excel no la trae, que convierte a mayúsculas a minúsculas o tipo oración. Bien, ¿se entendió? Sí. Bien. Sí. El otro trabajo práctico, que es para practicar, se los voy a explicar nada más. Después el que quiera en la casa trabaja o no, lo hace o no, pero es un conjunto de las funciones que hemos estado viendo y de las fórmulas, que es el que tienen más abajo. Fíjense, es una planilla gigante donde está la nómina de empleados de una empresa, pero si se fijan, tiene 3.439 registros, es decir, es gigantesca, ¿sí? Tiene un montón de registros. Si ustedes tuviesen que trabajar con esta planilla, me fui, ahí. Si tuviesen que trabajar con esta planilla, yo lo que hice es poner una planilla muy grande de datos y una pestaña con resumen. Esta pestaña de resumen es para sacar información de la planilla de empleados. Entonces, lo primero que deberían hacer es calcular la edad de la persona. La edad de la persona la pueden calcular fácilmente restando o utilizando cifecha, que es la función que nombraron el otro día, que la usan mucho en Conin. La función cifecha les permite
calcular la cantidad de días o de años o de meses que ha pasado entre una fecha y otra. Entonces, me voy a ir a buscar la función si fecha, ¿sí? Acá, me voy a ir si fecha, ¿por qué no me la trae? Así es, si fecha. Bueno, la voy a poner acá. Si fecha, o fecha sí. No, creo que sí fecha. Pero qué desgraciado que no me la quiera traer. Sí fecha. Ahí. Ah, ahí está, ahí la trajo. Entonces, si fecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Fíjense, acá está. Esta va a ser la fecha, la primera fecha, punto y coma. La fecha de hoy, que pueden poner o la fecha o pueden poner la función hoy, para que traiga la fecha de hoy. Y el último parámetro es ¿qué quiero? ¿Días, meses o años? Voy a poner años en inglés, que es year, ¿sí? Y cierro. Ahí está, y lo cerro. Enter. Fíjense, 66 años de edad tiene esa persona y si estiro para abajo voy a ir calculando la edad de cada uno. Podría hacerlo con el autollenado para que lo haga hasta abajo. Ahí está. Ahora fíjense, muchas personas no tienen fecha de nacimiento. Entonces me pone valor. Claro, no puede hacer el cálculo entre una fecha y otra porque hay una función en ese lugar. Entonces podría filtrar. En este caso, vamos a sacar la selección y vamos a filtrar solamente los que dice valor. Fíjense, me trajo todos los que dicen valor. Los voy a seleccionar y los voy a borrar. Son todos aquellos registros que no tienen fecha de nacimiento. Y vuelvo a mostrar todo. ¿Me siguen hasta ahí o voy muy rápido? Fíjense, ahí limpié que no diga más valor. Dice solamente la edad de cada persona que tenga fecha de nacimiento. ¿Está bien? ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué, Majo, qué me querés preguntar? No quería interrumpirte, No, Caro. decime. Dos cosas. En ese caso de este ejemplo, por ejemplo, si cumple años mañana, no te lo actualizaría. No, porque le puse años. Es solo Bien. me está trayendo los años de diferencia. Podría haber traído meses o días. Y eso en meses, por ejemplo, si queremos poner que te lo saquen años, pero aquellos que son menores de un año, poner en los niños, no los calculen meses, se pone otra fórmula anidada, no sé cómo es. No, lo que pasa es que te va a devolver un valor u otro. Lo que deberías hacer es poner, suponete, una fórmula para calcular los meses y otra para calcular los días. Suponete, voy a copiar esa fórmula acá. Sí. ¿Sí? Entonces, acá voy a decirle que me traiga los años, suponete. Entonces voy a copiar esta acá. Ahí me trae los años. Y ahora, esta misma le voy a decir que me calcule los días. Entonces, acá no es E2, sino que es esta, ¿sí? D2. ¿Está bien? Siempre estamos trabajando con esa fecha. Pero en vez de años le voy a decir que me traiga los meses. Ah, pero me va a traer todos los meses, no es... o sea, es esto convertido a meses más los meses que siguen. No es lo que vos querés. Porque, por ejemplo, nosotros bueno, tengo una planilla que ya te la voy a mandar para que nos ayudes, Sí. pero calculamos, por ejemplo, los niños que se actualice la edad, directamente los que ponen cada centro en su nómina, y en los que son menores de un año, que lo tiren meses y diga 6M, para Ajá. que no nos confunda con los años. Bien. Bueno, ahí tenés que usar funciones anidadas. Porque Bien. primero deberías calcular la cantidad de meses. Y después con una función sí que anide ese cálculo, te diga que si son menos de 12 meses, te tire la cantidad de meses. ¿Se entiende? Bien. Tenés que ir anidando funciones, pero es bastante... Más complejo. Claro, no, lo podés probar. Lo que pasa es que seguramente los primeros cálculos te van a dar error, porque esto que yo he puesto acá, suponete, si fecha de 2, hoy, y si acá esta función de no hubiera sido hoy, hubiera sido otra que tiene parámetros en el medio, tenés que asegurarte que el resultado de esa función sea parámetro de esta otra si fecha.
Entonces tenés Bien. que ser muy minuciosa con las aperturas y cierres de los paréntesis y demás, pero sí, lo hace perfectamente. Bien, bien, Caro, gracias. De nada. Bueno, vaya al consultorio, Sole, no hay problema. Nada, esto se los quería dejar para que ustedes puedan... Sí, Gabriel, no hay problema, vayan yendo, si ya nos pasamos de la hora. Para que puedan practicar, si pueden hacerla y si no, la clase que viene hacemos un repaso, ¿sí? Yo no los quiero demorar más porque ya llevamos 1 hora y media. Yo me entusiasmo, pero entiendo que todos tenemos que trabajar. Yo tengo otra videoconferencia enseguida. Bien, ¿se entendió? Sí. Bien, Caro. Bueno, lo que puedan hacer, háganlo. Y si no pueden hacer esa planilla que es de práctica, no se preocupen, porque tienen que ir y venir de una tabla a la otra, es decir, de una hoja a la otra, para hacer los cálculos, tomar los datos de una y calcular en la otra, pero no se preocupen porque es para practicar. Es una planilla que unifica lo que ya hemos visto en las 3 clases. Pero si no logran, no hay Bien. problema. Bueno, dejamos acá. Nos vemos Bien, el gracias. martes que viene. Adiós. Muchas gracias, Caro. Bueno, de Gracias. nada. Chau, chicos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Suerte. Chau, Chau. chau.